Buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes? Estamos aquí de vuelta con la clase de Historia 3, en donde hoy vamos a entrar en la unidad 4 y para empezar a hablar de los arquitectos que traen la modernidad en la arquitectura en el Paraguay. ¿Y qué es la modernidad? Resulta que en ese momento, en Europa, estaba, vamos a decir, en auge la arquitectura ecléctico-historicista. Entonces, siempre hay una reacción de un grupo que son de la vanguardia, por eso se les dice la vanguardia, porque son los que van hacia adelante, de personas, entre ellos muchos artistas, sobre todo en Inglaterra, que comienza un movimiento, que cuestionan una serie de cosas. Comienza también en ese momento la revolución industrial. Entonces estos artistas, entre ellos William Morris y los Arts and Crafts, empiezan a cuestionar que la industrialización va a traer una serie de inconvenientes y desventajas. Por ejemplo, lo estandarizado, lo mecanizado. Entonces, como una propuesta a esto salen las artes de la vanguardia, entre ellos moviéndose los arts and crafts, y un poco también queriendo dejar de lado esa expresión que siempre veían lo mismo, siempre esta misma expresión. ¿Por qué no hay algo nuevo, algo cambiante, algo que demuestre que somos seres humanos que estamos en constante cambio? Y surge entonces ese movimiento que va como una especie de oposición a la revolución industrial, que va a traer desde luego la mecanización y probablemente va a ir dejando de lugar en diversas circunstancias y en diversas actividades al hombre, a la tarea del hombre. Entonces, en 1928 surge un movimiento muy importante de intelectuales y profesionales y arquitectos y artistas que fundan la Bauhaus. Eso sabemos, ¿verdad? Porque siempre hemos hablado de la Bauhaus como una institución de la vanguardia que cuestiona, recuestiona, trae nuevas propuestas. Y aquí es donde se crea, en 1928, cuando la Bauhaus está a cargo de Hannes Mayer, se crea el Departamento de Arquitectura. Antes de eso, no existía una escuela de arquitecturas. Lo que existía era la Escuela de Bellas Artes, Les Écoles des Beaux-Arts, en París, que es justamente la escuela que trae, ya hemos visto, Miguel Ángel Alfaro, que es academicista, que trae los elementos de la clasicidad, los arcos, los pilares, las órdenes griegas, y toda una serie de elementos, las pilastras, el escalonamiento, de la corriente academicista. Entonces surge esto y se crea por primera vez el Departamento de Arquitectura. Entonces a partir de ahí van a empezar los cambios en la arquitectura. A partir de ahí se van a producir cambios que van a llevar a la modernidad. ¿Y qué es la modernidad? Y justamente es traer nuevas ideas, aprovechando el auge también de la industrialización que trae materiales como el hierro, el vidrio, su utilización en la arquitectura, el hormigón. Surge un hombre, Walter Gropius, el Bauhaus, que dirige esa escuela con mucho peso, con mucho rigor. Va creando obras arquitectónicas nuevas con el uso del vidrio. Las paredes ya no son paredes de materiales, sino que son vidrios, cristales, transparencia, el exterior que entra al interior. Mies van der Rohe, que también estuvo en la Bauhaus, que hace ese famoso pabellón que está en Barcelona, que fue reconstruido, que está en Barcelona, la versión reconstruida, en donde trae una nueva arquitectura con ese logo o esa frase tan famosa que él hace y que allí en esa obra, en el pabellón, se nota que es, ¿cuál es la frase de Mies van der Rohe? Less is more. Less is more, menos es más.
A mí me parece fantástica. Siempre dije, hay que ser un genio para crear esta frase, porque realmente less is more. Bueno, después surgen otros en los Estados Unidos que hacen una especie de contraposición a este less is more, que no viene al caso de decirlo ahora, que es muy simpático lo que dicen, ¿verdad? Un hombre que yo siendo estudiante me llamó la atención este hombre, Adolf Loos, porque él sí que viene con ideas muy fuertes, muy enérgicas, y dice, por ejemplo, que porque el adorno en la arquitectura, que la arquitectura no necesita ningún ornamento, la arquitectura cumple una función específica que no necesita de ornamentos, y hace un libro cuyo título me cuesta siempre recordar. Ornamento y delito. Ornamento y delito, me está soplando acá el profe Gerardo Escobar. Ornamento y delito. Aquí tenemos, van a ver ustedes en los gráficos, en las imágenes, Adolf Loos con una de sus obras. También uno de los que trae, introduce los conceptos que después van a ser la base de la escuela racionalista. En realidad es anterior al movimiento moderno. Adolf Loos pertenece a lo que se llama proto-racionalismo. Sí, antes del muy bien. Acá Escobar está diciendo que es anterior a lo moderno, incluso él ya es proto-racionalista, es decir, ya era un hombre ese sí que es de la vanguardia, entonces bien de adelante. Y tenemos un arquitecto conocido como Le Corbusier, que hace una famosa residencia, la Ville Savoie, en París, en las afueras de París, en donde establece 5 puntos de la arquitectura. Todos estos vienen a ser los popes de la arquitectura del momento, de esa arquitectura que está entrando con nuevos bríos, con nuevas ideas, con nuevas formas, volúmenes. Le Corbusier entonces establece los 5 puntos de su nueva arquitectura, por una parte, y por otra, Frank Lloyd Wright, que tiene una casa fascinante, la Casa de la Cascada, que él dice que la piedra debe ser piedra. ¿Por qué la madera va a intentar ser piedra? O sea, la textura de un material tiene que expresar lo que es ese material. La piedra es piedra, la madera es madera. Un hombre con una fuerte formación organicista. Él cree mucho en la naturaleza, en el respeto, y justamente con esos criterios él hace la Casa de la Cascada para un matrimonio de gente de mucho dinero. Y realmente esta residencia fue costosísima y aún hoy lleva mucho dinero mantener. Por eso la casa es patrimonio de esa parte de los Estados Unidos, y gastan digamos que lo que es el ayuntamiento gasta bastante dinero en mantener. Vimos al inefable Frank Lloyd Wright, un hombre que produjo, proyectó, diseñó hasta, y no sé, creo que hasta los 80 años, un ejemplo, Frank Lloyd Wright. Todos esos fueron los que pusieron las bases de la arquitectura, de la modernidad en la arquitectura. Toda esta gente que estuvimos viendo establecen criterios, hablan de lo que es la forma, la función y la forma, y la dupla esa que siempre produjo comezón, de qué viene primero, es decir, cómo es la función, cómo es la forma sigue a la función, dijeron, y hoy ya eso está caduco, porque ya no se puede decir que la forma sigue a la función, porque podemos ver una iglesia con una forma y uno no sabe que es una iglesia. Anteriormente las iglesias eran muy identificadas porque realmente hasta la planta tenía la forma de cruz, por poner un ejemplo, ¿verdad? Transcurren los años y este movimiento moderno llega a Latinoamérica, y vemos así que hay ejemplos en cada uno de los países donde se utiliza la arquitectura para demostrar que ese país está progresando, económicamente, socialmente, culturalmente. Así vemos obras en el Brasil, vemos obras en la Argentina, en Chile, en México, en casi todos los países A nosotros nos va a llegar un poco más tarde, como siempre nos llega, probablemente por nuestra mediterraneidad. Somos un país mediterráneo, entonces esa a veces es una desventaja. Entonces, el movimiento moderno en el Paraguay.